Muy bien, acepten que es la grabación y bueno, le damos la bienvenida a todos los presentes y a Gustavo para que ya pueda comenzar. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por estar acá. Este, hemos distribuido a todos los presentes un resumen erudito del Laudato. Resumen erudito significa con los principales conceptos textuales que hay en la encíclica. Además, años atrás, varios de ustedes tienen el Laudato completo porque en alguna época imprimimos más de 5.000 ejemplares. 5.000 nosotros y creo que otros 5.000 Pino Solanas en su momento, para distribuir entre los compañeros y compañeras que se interesaban por las encíclicas de Francisco. La idea no es hoy hacer un análisis exhaustivo de cada punto, porque eso sería interminable. Realmente el Laudato es muy jugoso para analizarlo poliédricamente desde muchos ángulos, sino tratar de encontrar cuáles son los ejes centrales, digamos, para que ayuden o faciliten la lectura y la comprensión, digamos, de este texto, que aparte no es un texto que puede ser aislado de las demás encíclicas que Francisco generó, particularmente Fratelli Tutti, que es casi hermana, hermana del Laudato Si, digamos, tiene mucha vinculación una cosa con la otra. Lo primero es recordar algunas cartas que Francisco escribía, me escribía y le escribía a otros amigos, en la que él siempre comentaba que la historia de los profetas siempre fue una historia de ir con viento en contra, de caminar contra la corriente, de soportar calumnias, soportar injurias, soportar ataques, por decir verdad, y luego cuando estos profetas iban a la casa del Señor, los mismos que calumniaban, los mismos que injuriaban, le hacían estatuas, digamos, para blanquearse y para distorsionar su legado, ¿sí? Hay dos dimensiones, las dos dimensiones son importantes, pero no casualmente hay una que se lo omite o se lo oculta en los grandes medios de comunicación. A Francisco se lo puede analizar desde el punto de vista de su rol en la reforma profunda de la iglesia, ¿no? La iglesia de pobres para pobres, la iglesia de salida, la iglesia que va hacia las periferias, la iglesia abierta a aceptar a los divorciados, a tener de alguna manera tolerancia con las diversidades, la iglesia donde los pastores tienen olor a rebaño, la iglesia donde los pastores predican con el ejemplo. Ese es un ángulo, es la dimensión que tiene que ver con el tipo de iglesia que Francisco concebía, que es muy cercana, naturalmente, a la que Jesucristo concebía con sus discípulos en el Evangelio. Ahora, la otra dimensión de Francisco, que está íntimamente vinculada a la primera, tiene que ver con qué cosas veía Francisco que ocurrían en el mundo, entre los seres humanos, con respecto al planeta Tierra, y por qué cosas teníamos que tratar de luchar en el sentido de amar al prójimo, en el sentido de construir sociedades que sean justas, inclusivas y sustentables. Y claramente el Laudato Si es la, la encíclica más radical de todas las encíclicas que haya escrito Francisco, porque cuestiona de raíz al sistema en el cual vivimos, un sistema basado en el rédito inmediato, en la máxima ganancia, un sistema que cada vez genera millonarios más multimillonarios y pobres cada vez más pobres, que genera una especie de enorme cultura del descarte y de volquete existencial, y un sistema que, como Francisco mismo decía, no se aguanta más y que hay que transformarlo por otro sistema que ponga al centro en los seres humanos, que ponga al centro concretamente en la inclusión de todos y todas, en la justicia, en la distribución de los recursos y en la sustentabilidad, que tiene que ver de alguna manera con los recursos y la propia existencia del planeta Tierra. Para comprender filosóficamente de raíz el Laudato no es una obra que haya sido escrita
por un autor. O sea, Francisco fue el que, de alguna manera, bajo su inspiración, coordinó un montón de conocimientos científicos con un montón de preceptos que provienen de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio. Hay una admirable capacidad para poder unir la ciencia con la religión, la ciencia con la fe. Y el primer capítulo, como ustedes habrán notado, se refiere extensamente, digamos, a un diagnóstico sobre la situación planetaria bastante grave. Sin embargo, ahora me voy a referir a lo que se refiere en el primer capítulo. Sin embargo, en el segundo capítulo es quizá donde están los aspectos filosóficos más profundos que permiten entender el resto de los capítulos. Y ahí Francisco nos habla de que hay una ruptura de tres relaciones que hay que reconstituir en este mundo, que es la relación entre los seres humanos, totalmente rota, y que hace que unos seres humanos más poderosos cosifiquen a otros seres humanos, los usen y los tiren, los descarten. La ruptura con el cuidado de la casa común, la ruptura con el medio ambiente, que hace que a partir de el paradigma tecnocrático, que ahora voy a explicar qué es, y el consumismo desenfrenado, el avance de la ciencia y la técnica, pero al servicio de la máxima ganancia, esté provocando daños irreparables en el planeta Tierra, que amenazan inclusive su propia existencia. Y la tercera relación, que Francisco considera rota, es la relación con Dios. Y ojo que acá, obviamente para los cristianos ya sabemos a qué Dios se refiere, pero es bastante más amplio el concepto porque después en otros discursos y sobre todo en el Fratelli Tutti y en el trabajo con otras religiones, cuando habla de la ruptura de la relación con Dios, habla de la ruptura del sentido de trascendencia del ser humano. O sea, el reconocimiento de un ser humano, cualquiera sea su Dios o su creencia, de que estamos de paso por la tierra, de que tenemos que cuidarla y dejarla mejor de la que la encontramos, de que tenemos que dejar un planeta más sustentable para las futuras generaciones, eso que genera la solidaridad intergeneracional, incluso con generaciones que nosotros mismos no vamos a ver. Del mismo modo que en una familia un abuelo se preocupa por sus nietos o sus bisnietos, del mismo modo los seres humanos tendríamos que preocuparnos por las próximas generaciones de seres humanos y en qué planeta van a vivir. Pero para eso tenemos que tener un sentido de trascendencia, un sentido de que hay algo que nos trasciende a nosotros y que no somos nosotros Dios, ni somos los dueños del universo y del planeta, como muchas veces algunos multimillonarios creen. Vamos a comenzar por lo primero, la ruptura entre los seres humanos. La ruptura entre los seres humanos tiene que ver justamente con que algunos manejan los medios de producción y de cambio, manejan la tecnología, tienen el poder, de alguna manera, el poder material, y este poder material no lo utilizan en provecho del beneficio de toda la humanidad, sino que lo utilizan pura y exclusivamente en provecho propio y explotan a los demás e incluso descartan a los demás sin ningún tipo de misericordia. No piensan en una justicia distributiva, sino que piensan de alguna manera en su propio rédito inmediato, e inclusive la tecnología que tendría que servir para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, paradójicamente esa tecnología, hoy en manos de estos millonarios, genera descarte, genera exclusión, genera expulsión de las fábricas, de las empresas, quita el trabajo y al quitar el trabajo también quita la propia dignidad humana. Por lo tanto, Francisco nos convoca a reconstruir la relación entre los seres humanos, partiendo de reconocer la dignidad del prójimo y partiendo de que tenemos que trabajar por una comunidad organizada, si se quiere, una comunión de bienes, diría el Evangelio, en aras de sembrar la fraternidad humana y la justicia distributiva.
Francisco nos narra detalladamente en el Laudato diversas acciones de este sistema y sobre todo de los que manejan los medios de comunicación y el capital y los medios tecnológicos y los medios productivos que están dañando severamente el planeta y ponen el tope de las cuestiones que dañan el planeta, el calentamiento global o el llamado cambio climático, que tiene que ver con la emisión de carbono constantemente, digamos, al cielo, y cómo esto va alterando los rayos solares y cómo esto va sobrecalentando y alterando inclusive los climas. Aumenta la temperatura global y al aumentar la temperatura global, que fue aumentando en este siglo y en el siglo pasado como nunca había aumentado, a una velocidad nunca vista en siglos anteriores, coloca al planeta en una situación dramática porque esta alteración del clima provoca fenómenos climáticos extremos, maremotos, terremotos, tsunamis, sequías, alteraciones drásticas, digamos, del propio clima, que afectan naturalmente la propia existencia humana, que provocan migraciones forzadas y que golpea fundamentalmente a los pobres, golpea fundamentalmente a aquellos que no tienen recursos para poder defenderse. Afecta a países y a regiones enteras y que cada vez se dan con más rapidez y con más frecuencia. Hay quienes niegan el cambio climático diciendo que la Tierra cada tantos siglos ha experimentado aumento de su temperatura global, pero Francisco le responde, pero nunca a esta velocidad. Y nunca una propia generación vio digamos, tanta degradación en el planeta Tierra como la que estamos asistiendo nosotros. Si comparamos qué ocurría 20 años atrás en el planeta y qué está ocurriendo ahora respecto a fenómenos climáticos extremos, claramente hoy tenemos una mayor cantidad de fenómenos climáticos extremos y uno de los factores contaminantes más importantes tiene que ver con el petróleo, con la utilización del petróleo, de la energía basada en el petróleo. Por eso, una de las recomendaciones del Tratado de París, que firmó Naciones Unidas en el 2015, de los principales ambientalistas, es que hay que tratar como mínimo de que la sociedad productiva vaya variando hacia energías renovables, energía eólica, energía solar, y vaya abandonando de alguna manera la energía basada en restos fósiles, por el dióxido de carbono y por todos los gases contaminantes que aumentan el calentamiento global. Lamentablemente esto no estaría ocurriendo, o sea, si bien hay conciencia de esto, porque además la comunidad científica mundial lo expuso claramente en Naciones Unidas y por eso se firmó el Tratado de París y después vino el Acuerdo de Glasgow y después hubo otra cumbre creo que en Egipto. En todas estas cumbres se habló mucho del tema, de las conclusiones científicas, del peligro del aumento de la temperatura. Sin embargo, son pocos los países que han variado drásticamente su sistema energético hacia energías renovables. Y particularmente quien más resistencias ha tenido ha sido el propio Estados Unidos de América, donde además Trump anuncia una gran, digamos, producción de petróleo en el próximo periodo. Ni les cuento el efecto que producen las guerras, donde el complejo militar industrial obviamente basa su energía en, en el petróleo, en el gas, en el petróleo, y esto de alguna manera no solamente causa destrucción y muerte, sino que también sigue agravando el sistema planetario. Hay, por supuesto, otro tipo de contaminaciones que también se están produciendo producto de este sistema que solamente piensa en la máxima ganancia de unos pocos y no en el beneficio del conjunto. Entre ellos está la deforestación del Amazonas y de otras regiones que son pulmones de oxígeno para la humanidad, el monocultivo, el extractivismo y el fracking, a partir de la búsqueda desenfrenada, digamos, de oro, de gas, de petróleo, etcétera,
Lo hemos visto acá, por ejemplo, en la provincia de San Juan, cómo han terminado contaminando en Hachal los ríos de manera irreparable. Prácticamente hoy es un desierto, Hachal, donde antes había una población, y así ocurre en muchos lugares del planeta. Por lo tanto, hay un sistema de producción anárquica, un sistema donde de alguna manera no hay reglas más que la del rédito inmediato de aquellos que se benefician económicamente del mismo. Y el daño al planeta es simultáneo al daño a los trabajadores y el daño, digamos, a la población, abrumadoramente trabajadores que cada vez de alguna manera se encuentran con mayores dificultades para obtener trabajo, para tener un trabajo digno con derechos, que muchas veces son descartados de sus propios lugares de trabajo, que muchas veces tienen que emigrar forzadamente, que son cosificados porque en su máxima vulnerabilidad son explotados como víctimas de trata laboral, víctimas de trata sexual, de explotación infantil, y por lo tanto estamos frente a un sistema que es completamente irracional. Inclusive Francisco compara lo que son los ecosistemas naturales, que dan vuelta al círculo, pero de alguna manera se reciclan y se complementan y se concatenan las especies entre sí. Y cuando uno ve el ecosistema humano, ve que en cada ciclo o en cada vuelta destruye más, descarta más, contamina más y amenaza la propia existencia de la vida misma. De hecho, la comunidad científica global plantea que a este ritmo de contaminación y de calentamiento global, hacia el 2030, el planeta estaría en severos problemas, digamos, y habría regiones enteras que podrían ser tapadas, digamos, de inundaciones, que podrían hasta desaparecer, de hielo en la Antártida y un montón de consecuencias gravísimas, digamos, para la humanidad, y no solamente para la humanidad, también para las especies de las cuales es necesaria también la propia vida humana. Por lo tanto, Francisco plantea que obviamente este sistema no puede seguir funcionando como funciona, que hay que hacer una batalla cultural global para tratar de avanzar hacia un sistema donde la tecnología está al servicio de los seres humanos, donde se la regule en función también del cuidado de la casa común, donde se genere una justicia distributiva, donde se genere una inclusión, pero para esto, naturalmente, primero hay que entender cuál es el problema. Cuando Francisco habla de paradigma tecnocrático, está hablando de que justamente aquellos que han roto la relación con los hombres y han roto la relación con Dios, endiosan a Dios dinero, endiosan a la propia tecnología, creen que la propia tecnología va a reparar lo que está destruyendo y además creen, digamos, creen que son una especie de semidioses y no que estamos de paso por esta tierra y que en realidad nuestra función es tan simple y sencilla como dejar las cosas mejor de lo que la encontramos. Lo mismo que uno hace en una familia, trata de dejar las cosas mejor para sus hijos, para sus nietos, para las futuras generaciones. Del mismo modo tendría que actuar la humanidad respecto a las futuras generaciones de seres humanos que van a habitar también de paso por esta tierra. Y esto no es lo que estaría ocurriendo, sino más bien lo contrario. Le dejamos a cada generación un planeta infinitamente menos sustentable, menos inclusivo, menos justo que el que nosotros mismos recibimos cuando nacimos. Por lo tanto, esa lógica destructiva, que va a contramano de la lógica de la naturaleza, es justamente la que tenemos que enfrentar, la que tenemos que combatir. Francisco también habla de la contaminación de los transgénicos y habla de un montón de cuestiones más que afectan a las petroleras, que afectan a Monsanto, que afectan a intereses muy poderosos. Y por eso no es casualidad que ustedes en estos días, en la abrumadora mayoría de los homenajes que se le hicieron a Francisco en grandes medios de comunicación, se lo circunscribió a la dimensión de reformador de la iglesia, ¿sí?
como si la discusión fuera si se bautizan o no a las personas divorciadas y vueltas a casar, si se acepta o no a las diversidades, que está todo muy bien, eso obviamente, y fue bastante revolucionario, si se empodera a las mujeres en la iglesia, como Francisco comenzó a hacer, dando encargos estratégicos a algunas mujeres dentro del Vaticano por primera vez en su historia, si tenemos una iglesia de alguna manera más preocupada por los pobres y más en salida, todo esto es importante, pero todo esto es importante al servicio de crear una comunión de bienes, al servicio de crear una sociedad que sea justa, inclusiva y sustentable. No está separada una cosa de la otra. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el Laudato Si, todo lo que tiene que ver con el Fratelli Tutti, particularmente con el Laudato Si, algunos cuando te hablan de encíclicas te separan el Fratelli Tutti del Laudato Si como si no fuera uno la continuación del otro, y lo hacen es profeso, porque Laudato Si es una denuncia radical, radical al sistema, tan radical como cuando Jesús echó a los mercaderes del templo. Absolutamente radical. Porque señala cuáles son desde el punto de vista científico, las causas que hay que erradicar. Y esto afecta al complejo militar industrial, esto afecta a las petroleras, esto afecta a empresas como Monsanto, que por supuesto trataron de ocultar al Laudato en vida, y ni hablar ahora que Francisco no está. Hay que recordar que el día que Francisco presentó el Laudato en el Vaticano, allá por julio del 2015, había solamente un cardenal, uno, presenciando la presentación del Laudato. Hay que recordar que el Laudato durante muchos años en la Argentina no estaba disponible, no estaba disponible en ninguna librería, ni siquiera librerías religiosas. Y hay que recordar que cuando salió Fratelli hubo un furor por el Fratelli, pero no para conectarlo con el Laudato, sino para presentarlo como una especie de versión pausterizada del legado de Francisco. Y tiene mucha relación el Laudato con el Fratelli, ahora voy a explicar por qué. No me quiero olvidar de algunos ejes. Bueno, entonces le decía que en lo que tiene que ver con la ruptura con el planeta Tierra, claramente este paradigma tecnocrático, este consumismo desenfrenado genera un capitalismo absolutamente de descarte, absolutamente desquiciado. Y por eso cada año, cuando se mide la riqueza a nivel global y cómo está distribuida, encontramos que cada vez hay millonarios más millonarios y cada vez aumenta el nivel de pobreza en el mundo entero. Y ni hablar en nuestro país, un país que tiene capacidad para alimentar a 400 millones de personas y que sin embargo tiene niveles de pobreza que llegan a más de la mitad de la población. Esto solo explica de alguna manera que no hay evidentemente justicia distributiva. También es interesante lo que dice Francisco sobre el mercado. Dice, el mercado y el derrame no resuelven nada, agravan el problema. También dice textualmente que cuando el Estado desaparece, aparece el capitalismo aventurero, que es el crimen organizado, que es el capital mafioso, que es la trata, que es el narcotráfico. Y este gobierno que está haciendo desaparecer el Estado y que hace blanqueos de blanqueos de blanqueos de blanqueos y que desactiva todas las políticas para combatir el crimen organizado, claramente está configurando una sociedad donde el peso de la mafia es cada vez más grande y por lo tanto vamos hacia un esquema mucho más brutalmente desigual que incluso el que ya teníamos. Francisco habla de la propiedad privada, muy claramente retoma un concepto de la doctrina social de la Iglesia, retoma un concepto del Evangelio, plantea que la propiedad privada no es un hito sagrado, plantea que la propiedad privada debe estar disponible o subordinada a la disposición de los bienes comunes y que si no está cumpliendo una función social, debe ser reutilizada al servicio de la propia sociedad. No lo dice solamente en el Laudato, lo vuelve a repetir en el Fratelli, pero obviamente esto es una frase que muchos
muchas personas que dicen ser religiosas y que usan sotana pusieron la voz en el grito en el cielo, porque les tocaron el becerro de oro. Entonces, planteaban como que era casi un dogma religioso, la propiedad privada, como que la propiedad privada es intocable, así como tenemos el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Y no es así, o sea, siempre para la doctrina social de la Iglesia la propiedad privada era un valor relativo, no absoluto ni sagrado. Y todo tenía que ver de alguna manera con garantizar tierra, techo y trabajo, que lo dice en otros términos en la encíclica, pero habla de que el trabajo es dignidad, de que el acceso a la tierra es dignidad, que el acceso a la vivienda es dignidad, lo que configura la dignidad humana. Es interesante porque en un párrafo, y lo vuelve a repetir en el Fratelli, cuando Francisco dice que el trabajo es dignidad, dice que la ayuda social a los pobres en situaciones de emergencia puede ser útil, pero si se prolonga en el tiempo, le quita la dignidad a las personas. Y esto tendría que llamar a reflexión a muchos de los nuestros, ¿sí? Y a cuando gobernamos, o cuando sentimos que fuimos parte de alguna manera de un mismo gobierno, o apoyamos un mismo gobierno, que tenían la obligación de crear, en primer lugar, trabajo y dignidad, trabajo con derecho y dignidad, porque justamente en todas las religiones el trabajo es la fuente de la dignidad humana. No hay nada más indigno que aquel que no tiene trabajo y que recibe una ayuda social y encima que recibe esa ayuda social le quitan una parte, le obligan a hacer cosas sin que la comprenda por qué y finalmente termina odiando a aquel que le da la propia ayuda. Esto también es muy interesante porque Francisco lo advirtió. Que Francisco defendiera a los pobres, la economía social, no significa que defendiera a los punteros, al clientelismo y al sistema feudal. Nunca defendió esto. Y lo dijo abiertamente, lo dijo cuando estaba en Buenos Aires, lo escribió en el Laudato y lo volvió a escribir en el Fratelli. También habla de la urbanización, de las villas de emergencia, de los barrios carenciados. Y ahí sí, por ejemplo, lo que fue el FISU es totalmente reivindicable porque forma parte de esa urbanización integral absolutamente necesaria para que los más vulnerables tengan el acceso a una vivienda digna, que es un derecho humano, lo mismo que el trabajo. Eh, y esto es algo que Francisco siempre defendió, porque cuando era arzobispo auxiliar en Buenos Aires, evitó que derrumbaran la Villa 31, donde querían extender a Puerto Madero. Luego peleó mucho y colaboró para que se urbanizara y se creara el barrio Papa Francisco, por ejemplo, en donde era la villa, parte de la Villa 20, y en muchos barrios más, en donde colaboró justamente a la urbanización efectiva y al acceso a la vivienda efectiva de los más pobres y desposeídos. Hay algunos que intentan, o intentaron en su momento, cuando salió el Laudato Si, de ridiculizarlo, diciendo que era una carta ambiental y que, bueno, se refería a un enfoque de cómo mejorar el planeta. Algunos que te querían explicar para que no leas el Laudato Si, creas que era de alguna manera una especie de manifiesto de Greenpeace, con perdón de Greenpeace, porque hace algunas acciones buenas, otras no tanto, pero no es esto lo que estamos discutiendo. Pero en realidad lo que plantea Francisco, que el grito de la tierra es lo mismo que el grito de los pobres. O sea que la destrucción del planeta, el descarte del planeta, el descarte de las especies, el descarte de la biodiversidad, va simultáneamente acompañado del descarte de las personas, de aquellas personas que se usan y se tiran y se cosifican, como explicaba antes, a través de la trata, de la explotación, a través de la privación de sus derechos.
Y luego Francisco habla de muchas soluciones en términos generales, habla de la necesidad de saldar, reclamar que se salde la deuda ecológica de los países más poderosos con los países más pobres. Deuda ecológica se refiere a la extracción ilimitada y destrucción de sus recursos naturales o privación de sus recursos naturales. Habla de una agricultura sostenible y diversificada con formas renovables de energía. Habla de crear una autoridad mundial entre todos los países que funde el principio de solidaridad entre los pueblos y la solidaridad intergeneracional con las generaciones que nos van a seguir en la vida. Plantea que de ninguna manera la política debe someterse a la economía y que la economía tampoco debe someterse al paradigma tecnocrático, que la política tiene que ser la forma más alta de caridad para servir a la vida humana. Y lo más importante de todo, y con esto abro el debate, porque hay muchísimo más, uno podría, por ejemplo, analizar solo el capítulo cambio climático, lleva todo un debate, el tema monocultivo, el tema deforestación, cada uno de los capítulos llevaría a un debate muy, muy, muy extenso. Acá justamente el título de esta charla era Ejes de Laudato Si, pero lo más importante de todo, que pasa aparentemente desapercibido en el Laudato, es una parte final en la cual Francisco es consciente que todo lo que está describiendo es tremendo, tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta, lo que está ocurriendo, la posibilidad de que desaparezcan regiones enteras del planeta, la cultura del descarte, todas estas calamidades que estuvimos describiendo. Y Francisco plantea que hay una contradicción que a su vez engendra una esperanza. Y es que vivimos en un mundo donde el 90% de la humanidad, 90% de la humanidad, cree en algún Dios, en alguna trascendencia, cree en el bien común, cree en el prójimo, y sin embargo, estamos todos fragmentados, estamos todos divididos y estamos bajo la dictadura de un pequeño porcentaje de multimillonarios que maneja a su antojo este sistema anárquico que lleva al planeta Tierra a su propia destrucción y a los seres humanos a ser cada vez más descartados. Entonces, ¿qué plantea Francisco? Si todas estas personas de buen corazón se unieran y trabajaran en común, obviamente generarían un consenso global que haría imposible que el planeta o el sistema siga funcionando así. Y por lo tanto, a partir del Laudato, Francisco empezó a trabajar muy fuertemente en el frente interreligioso con todas las religiones del planeta para tratar de generar ese consenso global. Las dos religiones más multitudinarias del planeta, ustedes lo saben, son los católicos y los musulmanes. Solamente uniendo esas dos religiones a trabajar en una agenda por el bien común, uniría casi al más del 60% del planeta Tierra. Bueno, primero se hizo acuerdos prácticos para proteger a los migrantes, para luchar contra la trata, para cuestionar el cambio climático, para luchar por la paz y contra las guerras. O sea, se generó una agenda de 6, 7 puntos en común con todas las religiones, no solamente los musulmanes, los budistas, los protestantes, los anglicanos. Se trabajó con los judíos, se trabajó con todas las religiones tratando de generar una agenda común a favor de la solidaridad, la fraternidad y la humanidad. Y fíjense que la segunda encíclica, y esto es lo interesante, el Fratelli Tutti, es una encíclica que habla de la parte práctica de cómo trabajar la unión de los buenos corazones
para tratar de generar consensos globales que permitan de alguna manera cambiar este estado de cosas, partiendo de la base de que los que quieren el bien en este planeta, para su prójimo, para la Tierra y para las futuras generaciones, somos mayoría, pero estamos totalmente dispersos. Y obviamente, no por casualidad, hay un estigma permanente en los medios de comunicación donde a los musulmanes se los trata de tratar a todos como potenciales delincuentes o potenciales terroristas. Hay tres viajes que hace Francisco que son claves. Uno, el de Abu Dhabi, ahí firma la Declaración por la Fraternidad Humana en la que se basa el Fratelli Tutti, que es publicado en el 2021, que significa, es por la encíclica de la Fraternidad Humana. Hay otro viaje que realiza peligrosísimo por la pandemia y además porque hubo un intento de atentado contra Francisco, que fue en Irak, para ver a otra fracción de los musulmanes. Y el último viaje que realiza Francisco fue a Indonesia, entre otros países, a ver a la tercera fracción que unían todo el mundo musulmán. En Indonesia hubo dos intentos de atentado contra Francisco, en Irak hubo uno. Se pueden imaginar que los atentados no provenían de los musulmanes, claramente, sino para evitar la alianza de los católicos y los musulmanes y tratar de sacudir el mundo y generar un consenso a favor de la paz, a favor del cuidado de la casa común, a favor de la solidaridad, a favor de la fraternidad. Ahora, ¿qué pasa? Si vos separás el Laudato Si del Fratelli y solamente explicás el Fratelli Tutti separado, sin explicar que eso fue producto del acuerdo de Abu Dhabi, que eso fue producto de las conclusiones que el propio Francisco plantea en el Laudato después de un diagnóstico catastrófico del sistema, bueno, el Fratelli queda como una especie de compendio de buenas intenciones, ¿no? Nos abrazamos todos como en la misa, la paz sea con vosotros, papá, y cada uno se va a su casa y todo sigue funcionando igual. No, la fraternidad humana que quiere fundar Francisco tiene que ver con trabajar pacíficamente, pero trabajar fuertemente para generar un consenso global de las mayorías que van en dirección contraria al tipo de sistema en el que estamos viviendo, basado en el dios dinero, en el descarte, en el daño al planeta Tierra y en la cosificación de luz y tira permanente a los seres humanos y a los más vulnerables. Por lo tanto, hay un vínculo muy fuerte entre el Fratelli y el Laudato. No se puede entender la profundidad del Fratelli Tutti sin estudiar el Laudato, que es el diagnóstico, la estrategia, y el Fratelli Tutti sería como la táctica, la forma de formas prácticas de poder descubrir y poder unir a todos los buenos samaritanos, que no se hacen los distraídos con los que están heridos al costado del camino, y también algunos principios muy interesantes que encontramos en el Evangelium Gaudium, anterior al Laudato, que no es una encíclica, sino una exhortación apostólica, en la cual se refiere a cómo debe ser la iglesia, de pobres para pobres, iglesias salidas hacia las periferias, pero en función de qué mundo, del mundo que describe el Laudato que hay que transformar. ¿Y de transformarlo cómo? A través de la fraternidad humana. La última de sus encíclicas, eh, Dios nos ama, sobre el corazón de Jesucristo, indaga justamente en ese corazón del buen samaritano, indaga en cómo nosotros venimos al mundo con ese corazón de buen samaritano, que después es distorsionado por un montón de cuestiones del sistema y que tenemos que volver a recuperar esa bondad, ese reconocimiento del otro como hermano, de la solidaridad, del amor al prójimo. Y por supuesto que todo esto no puede cambiarse si no es predicando con el ejemplo. Y creo que lo que ha hecho que las encíclicas de Francisco tengan una potencia enorme, no solamente en el mundo cristiano, sino también más allá del mundo cristiano. Les cuento que el Laudato está traducido en todos los idiomas,
se ha leído muchísimo en el mundo musulmán, por ejemplo, lo mismo que el Fratelli, tiene que ver con que lo que Francisco dice lo predica con el ejemplo. O sea, Francisco siendo uno de los, no solamente líderes religiosos, sino jefe de Estado más importantes en el planeta, sin embargo vivió en condiciones de total humildad, de total servicio al prójimo, dejando el ridículo a muchos de nuestros concejales, ya no hablo de diputados y senadores, que llegan a concejales, cambiaron el auto, la mujer, ya no te saludan, no te reconocen en el barrio. Bueno, aquellos que creen que el poder es una carrera, ¿no? Que se termina un mandato y dice, ah, fui concejal, ahora me toca ser diputado, ahora senador, ahora no sé qué, y están pensando en su ombligo y no están pensando en el prójimo. Francisco tenía el centro en el prójimo, tanto lo tenía que sus últimos días fue para bendecir al mundo, para estar con los presos, para estar con los enfermeros y los médicos, para donar todo lo que tenía a un emprendimiento de panadería, a una cárcel en la cual los presos se están rehabilitando. Murió con 10 euros. Ese es Francisco, el hombre más importante de la historia argentina. No va a haber otro más importante. Dudo que tengamos otro papa argentino. Y obviamente también preparó a algunos de sus hombres para continuar esta tarea. Y naturalmente ahora en este contexto de ultraderecha, en este contexto de presiones negacionistas de cambio climático y por supuesto negacionistas de que el sistema esté funcionando horriblemente mal, tratan de ejercer lobby y presión para que este rumbo que planteaba Francisco obviamente se detenga. Pero no hubo una encíclica más disimulada, escondida, oculta, incluso en muchísimos templos, que el Laudato Si. Precisamente porque era la encíclica más radical, de vuelta al Evangelio, de vuelta a la doctrina social de la Iglesia, pero que afectaba a muchos intereses, pisaba muchos callos de poderosos, y por eso se trató de fragmentar el Fratelli del Laudato. Yo el Fratelli lo vi en diarios, en formato periódico, distribuido masivamente en un montón de lugares. No pasó lo mismo con el Laudato. La única distribución que hubo del Laudato en la Argentina, gratuita, la hizo Pino Solana cuando era senador, que hizo que el Senado imprimiera, creo que 5.000, 10.000 ejemplares, y nosotros cuando éramos legisladores, lo mismo. También, todas gratuitas, repartidas a todo lo que podíamos. Pero es claramente, si ustedes han leído el resumen, si han leído el texto entero, entenderán las razones por las cuales el poder intenta ocultar el verdadero legado de Francisco, o por lo menos el legado más importante, que tiene que ver con todos los seres humanos, que tiene que ver con todo el planeta Tierra, nada más y nada menos. No simplemente con algunos cambios o ayornamientos en la iglesia, sino con algo mucho más importante, que es el mundo que Dios creó y cómo lo estamos destruyendo. Y cómo estamos destruyendo también a nuestro propio prójimo a través de la cultura del descarte y el boquete existencial. Por eso la importancia de que retomemos los ejes del Laudato, de que difundamos el Laudato, porque además tiene un enorme parentesco, con la Carta Ambiental a los Pueblos de Juan Domingo Perón de 1973, con el modelo argentino que presentó Perón el 1 de mayo de 1974. Aclaro que Bergoglio fue una de las personas que colaboró en la parte ambiental, en la redacción del modelo argentino. Digo, no era algo que él desconociera. Y bueno, son cuestiones que irritan mucho a los que tienen poder, porque de alguna manera también Jesucristo cuestionaba el sistema imperante en ese momento, trataba de armar una comunión de bienes y obviamente iba con viento en contra, como los profetas, calumniado, injuriado y después crucificado. Francisco fue durante muchísimos años calumniado, injuriado, ocultado su legado y ahora que se lo convierte en estatua, se lo trata de reducir simplemente a algunos cambios en la iglesia
de formas y nada más. Si queremos realmente que Francisco no sea estatua y sea legado viviente en nuestros corazones, es una obligación de todos los que queremos transformar la realidad, estudiar el Laudato Si y también el Fratelli Tutti y las demás encíclicas y exhortaciones, pero fundamentalmente esas dos encíclicas que nos marcan un camino y nos ordenan bastante la biblioteca. Esto no es la disertación de un experto, yo simplemente soy un militante que tuve el privilegio de ser amigo de Francisco, sé en qué condiciones se fue elaborando el Laudato, fue una obra colectiva que él sintetizó con su capacidad de discernimiento, con su visión espiritual, pero basada en una infinidad de datos científicos, y sé lo que costó desde el 2015 en adelante, los 10 años subsiguientes, que el Laudato estuviera en la agenda. Lo difícil y cómo se lo trató de ocultar en el planeta, justamente aquellos que manejan el planeta, a los cuales el Laudato le pisaba los callos. Así que bueno, dicho esto, abrimos el debate, por supuesto quedaron un montón de temas más del Laudato, por eso el título era Ejes, porque queríamos hablar de los ejes, que resumiendo son cómo reconstruimos las tres relaciones que están rotas en el mundo, entre los seres humanos, con el planeta Tierra y la relación con Dios. Esas tres relaciones rotas han provocado este desbande y este sistema y el estado de cosas que muy bien describe el Laudato, pero también las soluciones que plantea Francisco, que las veremos en otra charla, donde trabajaremos un poco los ejes también de Fratelli Tutti. Bueno, gracias y estoy abierto a las preguntas o a las intervenciones y el debate. Muy bien, muchas gracias. Voy, como quedamos, a detener la grabación y a partir de ahora